Bienvenidos una vez más a mi clase. El día de hoy vamos a hablar de un concepto que para muchos es novedoso, para otros ya es reconocido dentro de los campos de acción del quehacer profesional de un licenciado en educación física, de un entrenador deportivo, de un profesional en deporte, y es el rol de readaptador deportivo. Hoy vamos a hacer un acercamiento a esa caracterización de este rol, de este profesional o de estos profesionales o equipo multidisciplinario que trabaja en el área de la readaptación deportiva. Les voy a compartir unas diapositivas que se presentaron en el 2020 en el seminario virtual de deporte y recreación física organizado por la Universidad de Antioquia y el INDER de Medellín. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a hablar de esa introducción al campo de acción de la readaptación, que vamos a hacer el acercamiento a la definición del concepto de readaptación, cuáles son los roles y las funciones de un readaptador funcional y los roles y las funciones de un readaptador deportivo, y vamos a generar una discusión alrededor de este perfil en construcción. De hecho, les adelanto, una de las prácticas a partir de este semestre, este video está siendo grabado en el 2021, a partir de este semestre, de segundo semestre de 2021, el Instituto de Educación Física y Deportes tiene una práctica específica para los estudiantes de entrenamiento en el área de readaptación. Entonces es muy importante que hagamos este acercamiento y continuemos con la construcción del perfil o la caracterización del readaptador deportivo. Entonces, si bien la práctica de la actividad física genera muchos beneficios sobre la salud, previene muchas patologías, múltiples patologías, también hace parte de los efectos de los tratamientos para algunas patologías como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades coronarias, y que la actividad física, según los autores que vemos representados en la diapositiva, cuando se constituye como un hábito, incide notablemente en la disminución de la mortalidad de la población. Esta situación de confinamiento y pandemia nos deja dos panoramas, lo he mencionado en otros videos, el panorama de la obesidad por estar muy quietos, mucho trabajo en casa, muy pocos desplazamientos, muy poca necesidad de movimiento, y nos deja también a una población que empezó a hacer actividad física precisamente uno en busca de otras alternativas, buscando también manejo de las emociones, de la ansiedad, o sea, toda la incidencia en la prevención de enfermedades en salud mental. Y la actividad física tiene esas condiciones, ¿cierto? Porque cuando ya es la práctica deportiva es regular, también empieza a notificarse unos riesgos de lesión osteomuscular. OMS, osteomuscular. Entonces, según este autor que vemos allí, nos dice que se han aumentado los riesgos de esa lesión, que si bien se han disminuido los pacientes hospitalizados por enfermedades de corazón, enfermedades respiratorias y cáncer, en los antiguos deportistas, en las personas que han sido deportistas, tienen un riesgo alto de hospitalización, pero por alteraciones musculoesqueléticas. Entonces, toda una carrera deportiva, 40, 50 años de trote, de baloncesto, de fútbol, de voleibol, de rugby, triatlón, tienen más alta probabilidad de ser hospitalizados por alteraciones, especialmente en estructuras como el cartílago o estructuras como los meniscos, las bursas y los ligamentos. Entonces, se le ha hecho unos seguimientos a esas lesiones que han presentado esos antiguos deportistas, y el mayor riesgo es sufrir lesión de osteoartritis de rodilla. Esto nos reconoce esos autores que ven ahí representados, y desde el 2001 nos vienen advirtiendo, hay que diseñar protocolos, herramientas, estrategias para prevenir que a largo plazo estas personas que son deportistas, hablamos de deportistas de alto rendimiento, tengan alteraciones musculoesqueléticas. Entonces, en los últimos años hemos también escuchado
de que el deporte requiere esos parámetros de prevención. Precisamente en el 2008 la FIFA lanzó, después de muchos estudios en centros de investigación y valoración médica, un protocolo que llamó el FIFA 11 más, posteriormente lanzó el FIFA 11 más Children y el FIFA 11 más Shoulder, que era más específico para niños y para arqueros específicamente. Entonces, todos estos estudios sistematizados recogieron toda esa información importante para evidenciar mediante unas estrategias de video, de PDF, de imágenes, unos ejercicios que para la práctica del fútbol, el balonmano y el baloncesto masculino, tanto en la rama masculina como femenina, podían actuar para favorecer la disminución de la aparición de esas lesiones. Pero entonces, ¿por qué en la actualidad se han aumentado tanta esa incidencia de lesiones? Si reconocemos que hay un atleta que está predispuesto a sufrir una lesión, tiene unas características específicas, unos factores de riesgo intrínsecos para sufrir esa lesión, la edad, la flexibilidad, lesiones previas, el somatotipo, todo esto predispone al atleta. Hay factores de riesgo que son modificables y hay otros factores de riesgo que no son modificables, como la edad, por ejemplo. Si recibe un tratamiento adecuado de una lesión en todas sus fases, como lo hemos mencionado en otros videos, y no deja periodos vacíos, pues va a ser un atleta con menos predisposición a sufrir una nueva lesión. Pero si se expone a factores de riesgo extrínsecos y tiene unos factores de riesgo intrínsecos latentes, cuando llega una situación específica de lesión, cuando llega ese momento donde se exponen esos factores de riesgo extrínsecos también y encuentra un atleta susceptible, llega el evento desencadenante y se ocurre la mencionada lesión. Miren que Midways nos pone este modelo desde 1994 y nos dice, hay una interacción compleja entre los principales factores de riesgo internos y externos y un evento desencadenante que resulta en una lesión. Más adelante, otro autor nos menciona o nos relaciona un nuevo modelo. Ese nuevo modelo describe exactamente cada uno de los factores de riesgo intrínsecos, como lo son la edad, la maduración sexual como tal, el género, la composición corporal, toda la historia de salud, lesiones previas, articulaciones inestables, todo el desarrollo físico, la forma física general, hablamos de la fuerza máxima, el consumo máximo de oxígeno, los arcos de movilidad articular, la anatomía en general, cómo está la disposición de cada una de sus articulaciones, cuáles son ese nivel de agilidad, pero para su deporte específico, los ajustes posturales, la estabilidad postural y no menos importante, los factores psicológicos, la percepción del esfuerzo, la motivación, el espíritu competitivo, todo eso hace parte de los factores de riesgo intrínsecos. Y entre más factores de riesgo pues el atleta tenga, pues más predispuesto está a sufrir una lesión. ¿Y cuáles son los factores de riesgo extrínsecos a los que se puede ver sometido ese atleta? Entonces son los factores de riesgo deportivos específicamente, como lo son las reglas, como lo son los árbitros como tal, como lo es el entrenamiento, el equipo de protección como el casco, coderas, espinilleras, muñequeras, cuellos anticlaviculares, todo ese tipo de protecciones que son específicas para cada deporte. En algunos es obligatorio, en algunos es sugerido y todo esto altera o alterna la posibilidad de sufrir una lesión. También el equipo deportivo como tal. O sea, no es lo mismo usted montar en bicicleta con tenis que con la zapatilla específica de ciclismo. Pero si usa la zapatilla específica de ciclismo, que no es su talla, es una talla más, una talla menos, o no está en las mejores condiciones, o está nueva. O sea, todos esos son factores de riesgo externos que van afectando a ese atleta, o que pueden afectar a ese atleta.
todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, si el frío, si el calor, si está nevando, si el piso está mojado, si el piso no ha tenido un adecuado mantenimiento. Todo eso son factores de riesgo extrínsecos que si llegan el momento el evento desencadenante y encuentran un atleta predispuesto, pues se presenta la lesión. ¿Y cuál es ese momento desencadenante? Una situación de juego, el oponente, factores biomecánicos, una desestabilidad biomecánica. Puede ser incluso en contacto o fuera de contacto. Entonces, este modelo también nos lo actualiza VAR en el 2005. Entonces, ¿qué es ese mecanismo de lesión que se puede presentar o ese evento desencadenante que puede desencadenar una lesión? Como lo decía, situaciones de juego, comportamiento del deportista del contrario, toda esa descripción cualitativa de la acción y la interacción entre los oponentes, la biomecánica de las acciones corporales como tal y por supuesto la biomecánica de los tejidos involucrados en la posible lesión. Entonces, es muy importante en la observación de cualquier gesto deportivo o cualquier situación real de juego, identificar el mecanismo de lesión. Cuando uno identifica el mecanismo de lesión, inmediatamente se remite a las estructuras que posiblemente estén afectadas o lesionadas. Y cada deporte tiene unas situaciones específicas. Rescatar una bola, rescatar un balón que va a salir de la raya, evitar que el oponente reciba la pelota o esquivar un golpe o dar un golpe certero, ¿cierto? Depende de cada uno de los deportes. Tenemos lesiones que se pueden dar sin contacto y lesiones que se pueden dar por contacto. Entonces vemos en las imágenes un jugador de tenis que creo que es muy conocido y que puede sufrir una lesión simplemente al hacer el cambio de dirección y está solo, o sea, no tiene un oponente, es solamente él con sus factores de riesgo intrínsecos involucrado en unos factores de riesgos extrínsecos que se enfrentan juntos a una situación real o a un evento desencadenante. Ya su desarrollo, su forma física, su predisposición a sufrir una lesión lo va a lesionar o no, depende de de tanto riesgo esté el atleta. Es más difícil de predecir cuando es una lesión por contacto, porque el atleta de amarillo en este caso puede tener una buena forma física, puede estar en su mejor forma deportiva, puede estar en su pico máximo de rendimiento, pero llega este otro atleta y se interpone en su camino, le hace un contacto que puede ser lesivo y lo lleva a una desafortunada lesión. Entonces, como para poder entrar en la definición del término de readaptación, pues hay que hacer como una perspectiva global de lo que es una lesión, hay que hacer como toda esa valoración completa, ese interrogante, conocer el deporte, las características, los sistemas de competencia, conocer cada uno de los riesgos a los que se está sometido ese atleta y conocer que la lesión es un proceso de naturaleza multifactorial, que el deportista es lesionado, es una persona, no es solamente la lesión, no es una rodilla, no es un tobillo, sino que es una persona que requiere pues como todo ese abordaje desde todo el proceso biopsicobiológico. Un atleta lesionado siempre va a tener una pregunta que es casi que inmediata, ¿cuándo puedo volver a jugar? ¿Cuándo puedo volver a competir? Entonces toda esa integración cuerpo-mente la debe abordar pues como el equipo interdisciplinario, esto en el panorama real o ideal del retorno a la competencia, ¿cierto? La lesión afecta no solo la parte motriz, sino que afecta lo cognitivo, lo emocional y por supuesto lo neuromecánico, lo metabólico y lo biopsicosocial. Entonces, el retorno a la competencia que Roy nos menciona desde el 2010 con ese término y en la literatura lo van a encontrar como return to competition o return to play, van a identificar que la readaptación es ese proceso
del retorno a la competencia de un sujeto que ha estado lesionado, pero cuando ustedes lo reciben como entrenadores, como licenciados en educación física, pues él ya no está lesionado, o sea, como tal, él ya superó las etapas de rehabilitación física, de terapia física, de readaptación funcional, o sea, es un sujeto que sube, baja escalas, hace sentadillas, hace avanzadas, corre, es un sujeto que tiene unas habilidades básicas o motrices eh, completas que las puede hacer, que requieren un proceso de preparación física especial enfocado a la prevención de lesiones, o sea, que no haya una recaída y que, como lo dice un profesor muy conocido, que el profesor Carlos Mario Álvarez, él lo llama un híbrido, un proceso entre el final de la terapia física y el inicio de la etapa competitiva. Entonces es un híbrido entre los educadores físicos, el entrenador o el fisio, que ese rol es lo que es nuestra tarea, ¿cierto? De identificar ese readaptador deportivo, cuál es el ideal, o nos podemos formar todos, tener todos unas competencias específicas para cumplir ese rol de readaptador. Ese rol de readaptador, como lo van a ver en los otros videos de invitados de la clase, hay fisioterapeutas que están preparados, como en mi caso, en el área del entrenamiento deportivo, y hay entrenadores físicos que están preparados en el área de la rehabilitación o que han combinado ambas profesiones y tienen como esas cualidades, esos entrenamientos, esas capacidades para desarrollar unas tareas específicas en el retorno al campo. Entonces, en esencia, ¿qué es ese readaptador deportivo? O sea, requiere tener una intervención temprana, una evaluación específica, un entrenamiento específico, y eso nos va a dar un acondicionamiento deportivo específico. Y eso es una mezcla entre el desarrollo óptimo de lo estructural, o sea, desde la perspectiva anatómica, y el desarrollo óptimo desde lo funcional, o sea, desde la perspectiva fisiológica. Entonces, el consenso americano de medicina deportiva, del Colegio de Medicina Deportiva, nos da esta definición: intervención temprana más evaluación específica más entrenamiento específico nos da un acondicionamiento deportivo específico. Esta podría ser la definición de readaptación deportiva. Es un acondicionamiento deportivo específico. ¿Aplicada en quién? En un sujeto que ha estado lesionado. Si repasamos las fases de rehabilitación, encontramos una primera fase de protección máxima, de movilización, de reeducación de la marcha, una segunda fase donde se hacen los trabajos discriminados en cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada, un desarrollo de la propiocepción, un retorno gradual a las actividades deportivas básicas como el trote, la marcha, el lanzamiento, la recepción, y empieza un periodo de transición, sería la etapa número 3 o la fase número 3 de rehabilitación, que sería un reacondicionamiento de unas habilidades específicas de ese deporte, teniendo en cuenta los criterios de progresión, para luego involucrar a ese sujeto en una fase de mantenimiento, en una fase de acondicionamiento específico enfocado a la prevención de lesiones y una recuperación funcional total y el retorno a la competencia. Es decir, que si miramos este cuadro, nosotros podemos ir orientando la rehabilitación paso a paso, respetando los periodos de transición y los criterios de progresión entre fase y fase, cumpliendo los objetivos de cada una de las fases, sin dolor, sin inflamación, sin alteraciones intra y extraarticulares, como rangos de movilidad articular completos, sin síntomas ni signos de lesión, y llevar al deportista que estuvo lesionado a un retorno adecuado a la competencia. Entonces, el profesor Lalinen desde el 2008 nos comparte en su libro que la readaptación lesional tiene que ver con una recuperación funcional deportiva y una readaptación físico deportiva. O sea, una readaptación
funcional y una readaptación funcional y una readaptación deportiva, que la readaptación funcional tiene que ver con aplicación de técnicas específicas de habilidades terapéuticas, que esta se da en un ámbito clínico, terapéutico, intramural, y que la readaptación físico-deportiva tiene que ver con el reentrenamiento al esfuerzo físico, reeducación del gesto deportivo, ámbito no clínico, y que ambas sumadas pues nos va a dar la optimización de la salud de ese atleta y el rendimiento deportivo. Listo. Tenemos esta imagen que nos resume entonces qué es esa readaptación. Es una readaptación funcional deportiva y una readaptación físico-deportiva. Que todo esto le va a dar una garantía de vida deportiva al atleta. Pues vamos a tener un atleta saludable, un atleta que ha recuperado en mejor medida su forma física, sus habilidades motrices específicas para su deporte, entonces va a tener pues no solo rendimiento en su deporte, sino que le vamos a garantizar la salud a ese deportista. Entonces el readaptador funcional y deportivo pues no es como tal una sola persona, sino que viene siendo un equipo interdisciplinario o transdisciplinario, como lo puedan ubicar en el ámbito ideal, que incluye el sujeto o el deportista, el cuerpo técnico, la parte administrativa, el preparador físico, el fisiólogo, el biomecánico, fisioterapia, nutrición, psicología del deporte y por supuesto la cabeza del equipo interdisciplinario, que en el escenario ideal, vuelvo y repito, es el entrenador, pero que muchas veces lo asume el médico del deporte. Hemos pasado acá en el instituto por algunos momentos donde hemos hablado de esta readaptación. Queremos incluso tener próximamente un diplomado en readaptación deportiva precisamente en esas personas que han tenido ese perfil de readaptador, como el profesor Carlos Mario Álvarez, el Monolín, como que trabajó más de 20 años en el Nacional, como Juan Fernando Metrio, que trabaja en el Deportivo Independiente Medellín, todos dos egresados de acá del instituto. Tenemos fisios como Víctor Jiménez y Camilo Montoya. Víctor ha trabajado con la Selección Colombia de Fútbol de Médicos, Camilo ha trabajado con el Millonarios Fútbol Club, y el doctor Oscar Mario Cardona, que es el jefe de medicina deportiva actual, estamos hablando del 2021, de Indeportes Antioquia, y él determinó dentro de las directrices de Indeportes Antioquia un rol específico para una persona que es entrenador deportivo de acá del instituto, como readaptador de los deportistas de Antioquia en Indeportes Antioquia. Entonces, digamos que podemos seguir con la revisión bibliográfica de todo lo que existe en cuanto a los parámetros o estudios que identifiquen o que nos caractericen a ese profesional en readaptación deportiva, que actúe directamente sobre ese deportista que ha estado lesionado y que se empiecen a llenar esos vacíos, esas etapas o esos periodos de transición donde el deportista está incapacitado para su competencia, para su actividad deportiva como tal, pero ya ha cumplido unos parámetros de readaptación funcional. Entonces, potencializar esas habilidades básicas de ese deporte, favorecer los procesos y el retorno al campo de un deportista, ya sea amateur o profesional, es un proceso vital que nos van a permitir clarificar el rol del readaptador deportivo. Entonces, estos son los objetivos que tiene ese diplomado, que posteriormente también podrá hacer un posgrado, no lo sabemos, estamos en construcción, y la idea es a ustedes, muchachos, pedirles que nos unamos entre todos a darle, digamos, más corriente a este tema y podamos potencializar esas habilidades en la readaptación deportiva, podamos identificar los roles en todos esos procesos, podamos definir claramente los roles dentro del equipo interdisciplinario y que podamos aplicar todas las herramientas tecnológicas que tengamos a la mano para cumplir todos esos procesos de lesión, rehabilitación física, terapia física, readaptación funcional y deportiva. Entonces, no es lo mismo hablar entonces de terapia física, rehabilitación y de readaptación. Son procesos completamente diferentes que nos van a
que nos van a ir identificando en sí mismos los profesionales que actúan en cada uno de esos momentos. Que la readaptación deportiva es un proceso interdisciplinario que busca, como lo definió el profe Roy, como un acondicionamiento deportivo específico y que debe estar a cargo de un profesional idóneo, capacitado para ello. En el panorama ideal debería existir un readaptador deportivo en cada deporte. Yo menciono el panorama ideal porque es que es real que nosotros podemos estar trabajando en un club donde solamente está el entrenador, pero podemos estar trabajando en un club que no son muchos en Colombia, que tenga un médico, 3 médicos, 2 fisioterapeutas, tantos preparadores físicos, tantos entrenadores, tantos directores deportivos, sino que nos vemos reducidos en el tema del recurso humano. Pero lo más importante, independiente de cuántas personas se trabajen a su alrededor, es identificar los roles, identificar esos profesionales que podemos estar trabajando desde las ciencias aplicadas al deporte para que ustedes como entrenadores, ustedes como profes, pues puedan tener esa capacidad de decir, yo necesito aquí un fisio para la parte intramural, yo necesito acá un preparador físico para la etapa de preparación física general de los deportistas que no han estado lesionados, o necesito un preparador físico específico para los deportistas que han estado lesionados en el último año, que tengan la capacidad de diseñar un programa de prevención de lesiones y puedan abordar tanto al lesionado como al que no ha estado lesionado. Entonces, muchachos, hasta aquí está este tema. Espero que haya sido, que les haya movido muchas, no tanto emociones, sino más bien como un reconocimiento de que hay cosas que debemos hacer, hay cosas que debemos trabajar, que debemos conocer, que debemos estar al pendiente de todas estas cosas que identifican una lesión, identificar las fases del proceso de recuperación de una lesión, identificar los criterios de recuperación, identificar los calendarios de recuperación, porque no solamente es que no le duela, es correr adecuadamente, es caminar adecuadamente, es incorporarse mmm, paso a paso a los entrenamientos. No es mejor fisio el que diga yo en 4 meses saco esa lesión del ligamento cruzado anterior. No, es que hay unos procesos por biología que hay que respetar. Es que no es, veo a llamar a la profe que es fisio, a ver qué ejercicios me recomienda para este persona que va al gimnasio y le duele el hombro. No, es que no es que los ejercicios y ya, es que también hay unos procesos, hay unas estrategias y que hay que empezar a permeabilizar nuestras profesiones, o sea, como dicen por ahí, al pan pan y al vino vino, o zapatero a sus zapatos, o sea, el profesor de educación física o el licenciado de educación física pues tiene unas facultades, unos roles, unas preparaciones, unos entrenamientos y tiene unos campos de acción específicos, lo mismo el fisio, lo mismo el entrenador, pero ahorita si está eh, si está permeado, nosotros dejamos o nos metemos en los campos que no nos corresponde cada uno. Entonces, si lo identificamos, pues podemos hacer un equipo de trabajo más sólido que nos permita pues realizar un mejor trabajo y evitar, que es lo más importante en mi concepto, evitar las consecuencias a mediano y largo plazo, sobre todo en esos atletas de alto rendimiento y en los que se creen de alto rendimiento, que generan unas lesiones que pueden ser incluso candidatas a prótesis de rodilla, a prótesis de cadera, personas que tienen unas lesiones tan graves sin necesidad, o sea, no tenían necesidad de eso porque es que usted está haciendo ejercicio para la salud, está haciendo actividades recreo deportivas, usted no necesita desarrollar la fuerza máxima a costa de sus discos intervertebrales, ni a costa de su cartílago, usted no necesita correr 4 maratones al año, ni hacer 3 Ironman, no, cada uno tiene, digamos, unas condiciones específicas, tiene unos riesgos específicos y como les digo, hay riesgos que vienen desde lo mental, lo psicológico, lo biopsicosocial y hay riesgos que son inherentes a lo físico. Entonces, todo eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Espero que
este video les haya sido útil, que lo puedan ver las veces que sea, que lo puedan comentar acá abajito, que puedan tener, digamos, este acercamiento a la readaptación. Y dentro de algunas tareas que tenemos durante el módulo es precisamente escribir y aportar en la construcción de la caracterización del readaptador deportivo.